Mis amados hermanos, es de poner atención, mis amados hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Qué bueno. Damos la gloria al Señor. Dios bendiga a los hermanos de Martinburg. Un aplauso al Señor, hermano. Ya los extrañaba. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Gloria a Jesús. Vamos a la palabra del Señor rápidamente. Gloria a Dios. Y lo vamos a hacer allá en, gloria al Señor, en números. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Poder en Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Números, capítulo 12. Números, libro de Números. Amén. No voy a buscar el número 12. Gloria a Dios. El libro de Números, capítulo 12. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Poder en Jesús, aleluya. Verso, vamos a leer el 1, el 14 y el 15. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Sí, amén. ¿Lo tenemos todos? Amén. Amén. Gloria a Jesús. Entonces damos lectura para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Damos lectura para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ah, bueno, ahí sí ya como que despiertos. Gloria al Señor. Amén. No nos olvidemos que estamos en la casa del Señor. Sí, amén. Amén. Y al Señor le gusta la fiesta. Sí, amén. Gloria a Dios. Dice el verso 1. Amén. Dice la palabra del Señor, verso 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Vamos al verso 14 y el verso 15. Gloria al Señor. Dice: respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiese escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Amén. Padre, te damos gracias. Ore conmigo, Padre. Te damos gracias, te adoramos, te bendecimos. Te damos la honra y la gloria por su fidelidad y por su misericordia, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Háblanos a todos, danos esta palabra, Padre bueno, por su gran misericordia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Edifica nuestras vidas, nuestros corazones, en el nombre santo y maravilloso de nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Tomen asiento. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. ¿Se acuerdan que estamos en la lección 22? Y esto se trata de la disciplina. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Es importante, hermanos, en el Señor reconocer su palabra y reconocer la autoridad de este Dios a quien nosotros hemos recibido como nuestro Salvador. Gloria a Dios. Bien importante, gloria al Señor. Nunca espere que venga Dios cuando uno comete un pecado, ¿verdad? Algo, nunca espere que venga Dios a ponerle disciplina, ¿verdad?
sino que como cristianos, nadie está exento de cometer un error, un pecado, ¿verdad? Y cualquiera que haya cometido un pecado debe de ir donde su pastor, Gloria ¿verdad? a Dios. Gloria al Señor. Y mucho mejor antes de cometer un pecado, es mejor ir donde el pastor. Amén. ¿Verdad? Gloria al Señor. Y mucho más mejor todavía, antes de ir donde el pastor, reconocer la palabra del Señor, reconocer su autoridad por su palabra. Gloria al Señor, porque de esa manera nos vamos a salvar muchísimos problemas, tanto personales como familiares y como también en la iglesia. Gloria al Señor. Porque un pecado hace estrago en la familia y hace estrago en la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Pone, como dice la escritura, a blasfemar el nombre del Señor por la gente que no es evangélica. Gloria a Jesús. Así que es bien importante reconocer, ¿verdad? Esto, reconocer al Señor. María la había escogido Dios para que fuese una profetisa. Aleluya. Y Dios había escogido a Aarón para que le sirviera de profeta. Gloria a Dios. Cuando aleluya. Moisés hablaba y las palabras no eran muy claras, porque el defecto que tenía Moisés, entonces Aarón se encargaba de aclarar muy bien el mensaje. Gloria al Gloria a Señor. Dios. Así que hay que tener cuidado. A veces Dios tiene gente en las iglesias que no habla bien el mensaje, que no habla bien la palabra. Y la gente dice, ¿para qué ponen ese tartamudo? Amén. Oiga, eso se da en las iglesias. Y claro, hay cosas que uno no le pone atención, los pastores no le ponen atención, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado. Pero Dios, aunque el hombre no le ponga atención a aquella ofensa, ¿verdad? Pero Dios sí, Dios no se olvida. Y como el pastor, vamos a decir, no le puso atención a eso, no lo consideró que era que era un error como para disciplinarlo, Dios se encarga de disciplinar, ¿eh? Gloria a Dios. aleluya. De él no se escapa nadie. Bueno, del pastor se puede escapar alguien, pero de él no. No se escapa nadie. Gloria al Señor. Bendito Jesús. Es bien importante reconocer la autoridad de Dios en la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Aunque se han cometido graves errores, hay pastores que han cometido graves errores, no están exentos, ¿verdad? Nadie está exento. Con todo, un buen cristiano, como es buen cristiano, no hará lo peor, aunque se le haya adjudicado algo que no es. Amén. Porque él sabe que hay un Dios que conoce muy bien su corazón, ¿verdad? Y que es justo. Amén, Gloria a al Dios. Señor. Aleluya. Bien importante es considerar esas cosas. María, la cual Dios había escogido para hablar por ella cuando fuese necesario hablar por ella, ¿verdad? En esta ocasión, Moisés pues se recogió con su morenita y entonces ya nadie le dijo nada. Son cosas a veces que, como digo, ¿verdad?, se pasan por alto. O hay cosas que muchos consideran, ¿no? Cuando se hacen las cosas bien delante del Señor, nadie se esconde para hacerlas. Amén. En este caso, Moisés no tenía por qué esconderse, ¿verdad? Sino que libremente él toma su esposa. Amén, gloria a Gloria al Dios. Señor. Aleluya. Pero María dijo, solo por Moisés habla a Dios. Y a nosotros nos tiene aquí por gusto. Amén. No era muy grave el asunto. Y el peor de los casos es que fue de Aarón, ¿verdad? Y junto con Aarón, ¿te ha dicho algo Dios acerca de Moisés? ¿Ah?
te reveló algo el Señor acerca de Moisés. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Y entraron en un cuestionamiento y desagradó a Dios. Desagradó a Dios. Amén. Entonces, como desagradó a Dios el asunto, tuvo que intervenir el Señor. Porque a Moisés no le afectaba el asunto. A Moisés no le afectaba. Él no estaba haciendo nada malo. Amén. Bendito Jesús. No estaba haciendo nada malo. Entonces a él no le afectaba el asunto. Lo dejó pasar por alto. Pero a Dios no le gustó. Y tuvo que intervenir. Y se bajó al tabernáculo en la columna de nube. Y le dijo a Moisés, dile a ellos que por favor comparezcan contigo allá. Y estando allá, gloria al Señor, le dice, ¿por qué no tuviste temor de hablar de mi siervo? Y quiero hacer un paréntesis. Fíjense que nosotros hemos cometido un grave error. Nosotros, y yo me incluyo ahí porque esta cosa ha salido, parece que nos ha contaminado a todos, de los que estamos en nuestros cargos, de hablar de otros pastores. Aleluya. De hablar de otros pastores. Bueno, hay pastores que en realidad no son pastores que Dios nos haya llamado, ¿verdad? Hay pastores que son muy interesados, andan por intereses personales. Sí, amén. Hay que ser honesto. Amén. Pero pienso yo que en algunas ocasiones no nos tocaría, ¿verdad? Porque hay pastores que en realidad son de Dios y han cometido errores. Gloria a Y Dios. en cierta medida, con nuestro lenguaje, hemos llegado hasta hablar de un hombre que Dios haya escogido y que ha cometido un error, ¿verdad? Pienso yo que no está correcto. Pues en este caso, ambos hablaron. Entonces cuando Dios intervino, porque no le gustó, porque es que hay un problema en el caso. Escuchen por qué Dios intervino. Porque si este comentario se hubiese propagado en toda la congregación, oigan, hubiera sido un gravísimo problema. Un grave problema. Por eso es importante, cuando una persona ha cometido un error, un pecado, tiene que ir donde su pastor Gloria a Dios, aleluya. y contarle tal como sucedió, para que el asunto no camine más. Amén. Para que el asunto no haga un estrago negativo en la iglesia o en el corazón de otros. Bien importante, bien importantísimo. Dos cosas o varias tienen que suceder. Primero, tenemos que entender que es una congregación de Dios. Segundo, si nosotros no acudimos a remediar el problema, la congregación de Dios es la que sufre el estrago. Amén, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y el problema se hace más grave. Ya. Pues gracias a Dios que María solo llegó donde Aarón, no fue más para allá. Y sin duda alguna, podían haber esas intenciones por las cuales Dios interviene rápido. Pues los seres humanos padecemos de esa cosita, de la comunicación. Fíjense que para comunicar el evangelio somos bien difíciles, pero para comunicar eso de que le dicen el chisme, Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. hasta clara cae la llamada cuando se hace la llamada. Bien clara. Ya te diste cuenta, ya viste en el Facebook. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Hay que tener muchísimo cuidado. Quiero decirles que hemos entrado en una época muy peligrosa, una época bastante difícil, en donde en realidad se necesita la sabiduría de Dios Amén, para gloria a poder Dios. conducirse, para poder actuar, para poder, ¿verdad?, conducirnos como tal en el Señor. Entonces bajó el Señor y le dijo, ¿por qué no tuviste temor de hablar de mi siervo? ¿Ah? ¿Por qué no tuviste temor? ¿Qué fue lo que vieron en él? ¿Qué fue lo que viste en él?
¿por qué hiciste esto? Y se retiró la nube. Se retiró la nube. El problema, que ella quedó leprosa. Gloria a Jesús. Entonces cuando Moisés la mira leprosa, ¿verdad? Clama a Dios y le dice, te ruego que le quites la lepra. No le tomes en cuenta esto, porque a él no le había afectado. Bendito Jesús. Pero él le dice, si su papá hubiese escupido en su cara, ¿no se va a avergonzar ella? Eso es vergonzoso. Que un papá le escupa la cara a su hijo o su hija. Es muy vergonzoso. Tiene que esconderse por varios días. Amén. Sintió que se le cayó el mundo encima y eso, ¿verdad? Entonces dijo él, quede 7 días. 7 días fue la disciplina. Pero note la disciplina. Yo quiero que te ponga atención en esto. Note la disciplina que le puso. El reglamento que le puso. Le puso lepra. 7 días afuera del campamento. No era fácil. No era fácil. La enfermedad era tremenda. La soledad allá afuera. La aflicción. El reglamento que se le aplicó no era fácil. Gloria a Dios. Pero vemos a María muy obediente pasar el reglamento de la disciplina. Amén, gloria a Dios. Reconoció la autoridad del Señor y no se volvió a dar otra cosa más. Amén. Amén. Es bien importante entonces, ¿verdad?, reconocer la autoridad del Señor. No la sanó, aunque Moisés le dijo, no le tomes en cuenta, a mí no hay ningún problema con él, pero él dijo, no, sáqueme las 7 días del campamento. Y ahí está. Entonces implica que la disciplina debe de ser un reglamento que le cause aflicción a la persona para que pueda valorar las cosas eternas, Amén, gloria a para Dios. que pueda valorar y reconocer que su Dios es su Dios Amén. y Gloria no a se Dios, puede jugar aleluya. con ella. Amén. Hermanos, en esto que estoy hablando de reconocer la autoridad del Señor, allá se presentó el Señor. Pero en nuestros tiempos ya son los pastores, son los encargados, ¿verdad? Para este caso. Creo que este es el problema. Quite. Creo que es animal. Gloria a Dios. Este quizás el teléfono. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Venga a pagarme este páguelo nomás. Pague ese. Solo pague ese, a ver qué pasa. Creo que es el de caja. No, páguelo. Gloria a Dios. ¿Y qué hacen en aquel? Gloria al Señor, eso no es el problema. Gloria a Dios. ¿Se oye, va? Sí, amén. Gloria al Señor, qué bueno. Bendito sea el Señor. Entonces, es importante reconocer. Quiero decirles, hermanos, que en esto de reconocer la autoridad, hasta los demonios reconocen la autoridad del Señor. Aleluya. Ese es el micrófono que se Gloria a Dios. No hay una interferencia por ahí que no es descontrolado. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuánto más nosotros que somos seres humanos? Amén. Que Dios nos ha llamado a una salvación tan grande como dice el apóstol Pablo. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces, Juan dice, si hijitos, Dios nos llamó para perdonarnos todos los pecados y no debemos ya, ni tenemos razón para volver a pecar. Pero si alguno, dice, hubiese cometido pecado, dice, abogado tenéis con el Padre, con el Señor, ¿verdad?
Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Si cometiste un pecado, no te vayas al mundo, no sigas practicando ese pecado. Ve donde el Señor, ve donde Él. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dice que la aleluya. mayoría de abogados que asisten a las personas aquí en la tierra, lo asisten con reglamentos. Amén. El abogado le dice, mire, dice el juez que te va a meter 1 año de cárcel, ¿verdad? Pero yo estoy bogando para que solamente te den 6 años, pero tienes que hacer esto. Y le da la regla. Tienes que pagar más dinero o tienes que hacer algo, ¿verdad? Para que le aliviane el asunto. Gloria a Dios. No lo deja absuelto de todas formas, ¿verdad? No lo deja absuelto, pero le aliviana, le enseña. Con eso aprendemos entonces que lo que hice no lo voy a volver a hacer. No tengo por qué hacerlo, porque si esta vez me perdona, el juez me dice, te voy a perdonar tanto por el abogado, ¿verdad? Te voy a perdonar tanto, pero la próxima te la doy doble. Amén. Entonces, cuando una persona comete un pecado, tiene que venir al Señor Jesús. Él le quita el pecado, le perdona el pecado, lo restaura, pero tiene que pasar un proceso de disciplina. Tiene que pasar un reglamento que le ayudará a valorar la vida eterna. Que le ayudará a valorar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén, gloria Que a le Dios. ayudará a valorar y a mirar a dónde estaba antes y a dónde está ahora. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Quién era antes y quién ahora es? Eso es Amén. muy importante mirarlo en la vida nuestra. Sí, amén. Ahora tengo un Señor que boga por mí. Hoy tengo un Señor que pelea por mí. Hoy tengo un Señor que me enseña a caminar en este mundo. Amén. Hoy Amén. tengo un Señor que me enseña cómo debe ser mi conducta, cómo debo comportarme en la sociedad, en la familia, en la casa, con los hijos. Y en la iglesia, mucho más. Gloria al Señor. Bien importante. Amén. Gloria al Señor. Entonces, a María le tocó este pedazo, ¿verdad? Quiero leer en el inciso 5 para los que tienen Gloria al Señor, para los que tienen el librito. Dice, el 5 dice, si el culpable no se humillare delante de Dios y de la iglesia, esto será motivo para que su nombre sea borrado del libro de la iglesia. Fíjate que todas las iglesias llevan un libro, nosotros llevamos un libro. Cuando se entregó al Señor, la fecha en que nació, las 2 fechas, la que nació corporal y la fecha en que se nació de nuevo. Amén. ¿Ves? Y nosotros nos damos cuenta por el registro que llevamos de cada persona, ¿verdad? Su conducta. Bueno, llevamos un libro en donde en realidad se ve la conducta de la persona. Si es buena o es torcida. Gloria a Dios. Hay conductas rectas, pero hay conductas no muy claras. Amén. Entonces, en la iglesia llevamos ese trabajo. Amén. Llevamos ese registro. Gloria al Señor. De la fidelidad de la persona. El hermano ya tiene tantos años aquí y no ha cometido un pecado. Gloria a Jesús. Ha sido fiel hasta el día de hoy. Gloria al Señor. Aleluya. Se fue para El Salvador. No. Gloria al Señor. Se fue para El Salvador y aunque anduvo solo allá, no se le ha corrido ninguna bulla. Aleluya. Es un hombre bueno, es una mujer buena. Gloria a Jesús. Es una buena cristiana, un buen cristiano.
Pero hay cristianos que tienen, que tienen una vida así, de esas que acabo de enseñar así. Amén. Sí, amén. Porque es que el Señor nos llamó para ser cristianos hasta que nos muramos. Sí, amén. Amén. No nos llamó para un ratito. No. Él nos llamó para ser evangélicos y de los buenos evangélicos hasta que nos muramos o hasta que Cristo venga. Sí, amén. Amén. Entonces, cuando el Señor mira una conducta que no es normal, Él interviene en la vida de la persona. Gloria a ¿Se acuerdan ustedes de la mujer del pozo de Jacob, de la mujer samaritana? Que dijo la mujer, ¿verdad? Que le dijo 5 has tenido y el que tienes ahorita tampoco. Tampoco. Amén. Le hizo una corrección en el corazón. Le corrigió sus pensamientos. Amén. Y así se quedó la mujer feliz de que se le haya hecho esa corrección. Gloria al Señor. Aleluya. Como eran los primeros convertidos, ¿verdad? No hubo tal cosa como aquellos que querían corregir a la otra mujer que la habían hallado en adulterio. Aquellos querían matarla, porque esa era la orden. Esa era la orden. Gloria a Jesús. Pero como aquellos tampoco eran gente indisciplinada, más que algunos no estaban como el Señor mandaba, entonces Él no dijo nada. Pero lo que Él dijo, si alguno de ustedes está sin pecado, entonces tírenle la primera piedra. Y ahí está el problema. Aquellos no se hallaron de esa forma, las piedras quedaron allí, pero la mujer no se fue, quedó ahí. Y el Señor le dijo, vete, pero ya no peques más. Sí, amén. ¿Cómo se siente usted como cristiano? ¿Ya no ha vuelto a pecar? Aleluya. Bendito Jesús. No pecó el mes pasado, No. ni el año pasado. Gloria a Dios. Aleluya. Bien importante. Sí, amén. Sí, amén. Hay mucho silencio. Aleluya. Poder en Jesús. Es que cuando a uno se le habla de disciplina, de corrección, no le gusta a uno. Amén. La gente dice, "Ey, se le pasó las manos al pastor, este se está metiendo en la vida ajena". Santo, aleluya. Palabra de Dios. Gloria al Señor. Hermanos, el primero que se mete en la vida de los seres humanos es el Señor. Sí, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, necesitamos nosotros reconocer. Por eso una persona no tiene por qué pecar, no tiene por qué cometer un pecado. Pero si así fuera, ¿verdad? Se le traerá, se le pedirá cuenta. Y como dice aquí, si se hubiese humillado, dice acá, ¿ves? El inciso 5 del librito dice, si el culpable no se humilla delante de Dios y de la iglesia, bueno, entonces será motivo para que su nombre sea borrado del libro de la iglesia. Y si su asistencia a los cultos fuera motivo de escándalo, se le podrá negar la entrada a la iglesia. Amén. Sí, amén. Sí, porque hay personas que después que cometen el pecado, cambian de todo, hasta de actitud, hasta de caminado. Parece caballo trocadero. Caminan como gallos en miniatura. Miniatura o niñatura, no es como de un chiquitico. Altanero. Claro, anda Gloria a tirando Dios. malicia, porque hay algo que ha entrado en él, hay algo que ha entrado en ellos y andan dando a conocer. Uno no es tonto, hermano. Uno no es tonto, no sabe la malicia. Gloria a Dios, aleluya. Cambia de todo, hasta la vestimenta, hasta de caminado. Pregúntame a mí. ¿Ven? Entonces se traerá y se le pedirá cuenta, ¿verdad? Aparte de lo que la gente pues dice, ¿no? Si la persona se humilla
gloria a Dios, se le pondrá la disciplina, el reglamento, el cual debe cumplir, ¿verdad? Para que sea restaurada. Y tiene que ser a la vista de la iglesia, para que a la vista de la iglesia, al cumplir la disciplina, se le levante la disciplina y se restaure de nuevo al pueblo del Señor. Gloria a Dios, Exactamente aleluya. como María. No entró leprosa a la reunión, a la congregación, entró sana y ahora con una mentalidad corregida, restaurada. Y no se oyó más. Nunca se oyó más. Eso es bien importante para una persona. Gloria al Señor. Aprender la disciplina. Amén. Entonces dice que, pero si no, eso será motivo de que se le borre el nombre, porque ¿cómo lo vamos a tener como evangélico en el libro de la vida? Si ahora ya no lo es, una persona normal como la ¿verdad? Como que no haya conocido al Señor, ¿verdad? Y si sigue viniendo y todavía sigue con esa malicia, con esos deseos que pegan en la carne, ¿verdad? De seguir haciendo las cosas del mundo. Y vamos a ver que eso va a causar un estrago. Pues con todo respeto le decimos, hermano, váyase para el mundo, no quiere reconciliarse, váyase para el mundo, vaya a gozarse allá. Aleluya, gloria a Dios. ¿Seguro? Pero aquí en la iglesia no le va a permitir que se goce. Amén. Aquí no le vamos a permitir que se goce, que vaya a gozar allá afuera. Eso dijo el apóstol Pablo. Gloria al Señor. Amén. El verso 6 dice, hay una tendencia innata en tratar de encubrir el pecado. Y esa es una verdad. Yo les digo, mire, hemos tratado varios casos de estos. Y en todo lo que hemos tratado, nunca dicen la verdad. Nunca, nunca. Claro, es que como está agarrado, como dice el proverbista, que el pan es comido a la escondida, es más bueno. Aleluya, gloria a Dios. Claro, usted siempre guarda un pedazo para más tarde porque está bueno. De ese pan comido a las escondidas. Y aquí el nombre aquí es parejo. Amén. Entonces existe esa tendencia. No, yo no he sido. Hermano, el Señor le va a castigar. Hermano, miren, que os quiero contar un poquito el testimonio de esto que estamos hablando. De una pareja, de un hombre que andaba noviando, un hermano andaba noviando con otra hermana. Y ambos tenían esposa y esposo. Y andaban noviando. Y le pusieron un fotógrafo detrás sin que ellos se dieran cuenta. Y los fotografiaron en la piscina. En la piscina. Los fotografiaron allá por el shopping. Y el pastor los llamó a cuenta ya con las evidencias. Y hermana, ¿es cierto que usted anda noviando con el varón fulano de tal? ¡Ay, pastor! Un rayo le va a caer a usted. Está hablando de esas grandes barbaridades. Oiga, tenía valor de decir que un rayo le iba a caer al pastor por estar hablando mentiras. Y el otro varón de igual, no, nosotros no, que va, pastor, nosotros somos santos. Ah, pues sí, le digo al pastor, hermano, tráigame la fotografía que tiene. Y sacó la fotografía. Este se parece a usted, hermano. No, le dijo el varón, ya nos agarraron, le dijo. Y ese soy yo, pastor, le dijo. Y aquella que le decía que le iba a caer el rayo al pastor, donde le enseñaron en la foto. ¿Ve? Le tuvieron que poner disciplina. Si la pareja no admite la disciplina, pues entonces que se vayan a gozar allá afuera. Gloria a Dios, Pero aleluya. aquí en la iglesia no es salón de gozo para ese tipo de cosas.
Aquí nos gozamos en la presencia del Señor. Amén. Aquí nos gozamos cuando Dios nos corrige. Aquí nos gozamos con el mensaje. Aleluya, que nos restriega la costa. Gloria a Dios. Bendito sea el Aleluya. Señor. Amén. Y nos vamos alegres, felices, Amén. Gloria a con la Dios. presencia del Señor en nosotros, pero no de esa forma. Gloria al Señor. Entonces, hay una tendencia innata en tratar de encubrir el pecado, pero el camino de victoria, de gozo y felicidad y de completo perdón es el arrepentimiento y la confesión. El proverbista dice que el que no confiesa sus pecados no prosperará. Amén. Gloria a Dios. Sí, amén. Jesús, aleluya. Yo quiero que usted se fije muy bien. Muy chiquito puede ser un pecadito. Pequeñito puede ser. Pequeñito. Fíjense que le quiero contar esto para que ustedes vean lo que estamos hablando. ¿Se acuerdan de aquel rico, joven, que llegó donde el maestro y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para obtener la salvación? Ese hombre estaba tan atenido por lo que era. Si ese hombre era un observador de los mandamientos. Y le dice él, el maestro, los mandamientos sabes de este niño. Y el maestro lo admiró, pero se le quedó viendo. Y le dio una parte imperfecta. Amén. Pon atención. Y entonces le dijo, ¿querés ser perfecto? Porque de eso se trata. ¿Querés ser perfecto? ¿Cómo que no quieres? Claro, es con todo. Le digo, anda, vende todo lo que tenés y lo repartas a los pobres, porque por ahí donde vives tú hay bastantes pobres. Se dio la vuelta ahí. No. Entonces, en realidad, los mandamientos que había observado, no los había observado con el deseo de ser una persona eterna. El meollo de su corazón no estaba en los mandamientos, sino en lo que tenía. Y por eso es que Cristo dijo que es más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja que un rico al día. Porque su corazón no está puesto en los valores externos, sino La riqueza. en los billetes. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando esa tendencia existe en el corazón, es bien difícil que la persona crezca. Es bien difícil que la persona tenga experiencias con Dios. Es bien difícil que logre con todos. Dios va a dejar sentir su presencia. Pero no podrá salir de allí si esa parte todavía está pegada en el corazón. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces tiene razón de decir que en nosotros está esa tendencia. Por lo general, hermano, cada vez que se nos cuestiona a nosotros, damos nuestra propia versión. ¿Ven? Pero en realidad que nos descubrimos en decir, hermano, sí, tienes razón. Yo soy este tipo de persona. ¿Ven? No somos así. Son muy pocos. Pero vale la pena confesar para prosperar en este caminar. Amén. Dice que la confesión debe ser definida. Vamos al Salmo 51. Definida. O sea, el que cometió un pecado se define, toma una decisión definida a ya no ser la persona, a no seguir siendo la persona que hasta ese momento es por su pecado. Amén. Vamos a leer entonces en el Salmo 51. Miren lo que sucedió con David. Dice David acá: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Este es un arrepentimiento. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
Y yo ya no quiero que esta cosa esté delante de mí. No quiero ni acordarme. Es vergonzoso. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Para traduciéndolo un poquito más mejor, ¿verdad? Y dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén. Y David dice esta palabra. Esta palabra da como a entender, como muchas veces, ¿verdad? Y como volvemos a lo mismo, el hombre siempre tiene esa tendencia. Cuando le preguntaron a Adán, ¿por qué comiste de la fruta? ¿Qué dijo Adán? No, es que la señora que usted me dio. Miren qué tremendo el esposo echándole la culpa a la esposa. Y él es el cabeza. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. No, es que la señora que usted me dio le dijo. Y le preguntaron a la señora, ¿por qué usted comió y le dio a Adán? No, la serpiente, dijo ella. Este verso está diciendo David, bueno, quizás pequé porque en realidad pues mi mamá en pecado me tuvo. Ya traía yo ese síndrome conmigo. Pero nosotros no podemos decir eso. Porque el día que venimos al Señor, ese síndrome tuvo que haber salido volando. Amén, gloria a Dios. Amén. Y que oigo que el Señor le dice, pero tú viniste a mí con todos estos pecados y yo te los quité y te dejé intacto aquí ya. ¿Qué pasó? ¿Y a quién le va a echar la culpa? El pastor me enojó, dicen algunos. Aleluya. No es que tú sabes, Señor, que la carne es débil, dicen algunos. Pero ¿y el espíritu que te puse, pues? Yo no te puse espíritu de cobarde. Gloria a Dios, Te aleluya. puse espíritu de poder. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. Eso gracias David. Aquí en maldad me fui formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas, pero él reconoce, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Ya no quiere tener eso, ya no quiere él, ¿verdad? Ni siquiera acordarse, ni mucho menos tener la intención de volver a cometer. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y esta otra parte de este verso que acabo de tocar, de aquí en maldad me formó, es que también está diciendo David, de esa parte también libérame. Mi mamá me concibió, me tuvo en maldad, ¿verdad? Entonces, de eso también libérame. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Porque fíjense que nosotros los hijos, lo mismo que hicieron los viejitos nuestros, hacen los hijos. Y algunos son abusos, hacen algo más. Van más allá todavía. Gloria a Dios, aleluya. Dice, en lo íntimo, ¿verdad? He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces mire la otra parte, ya restaurado, ya disciplinado, ya corregido, ha pasado por el proceso. Miren lo que dice el verso 13. Entonces enseñaré.
a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Es bien importante la disciplina, pasar la disciplina. La iglesia reconocerá si él cometió un pecado, pero fue disciplinado. Nosotros vimos la disciplina que le puso y la cumplió. Tiene carácter entonces para poder hablar de la palabra del Señor, para poder aconsejar a otros Gloria a Dios. que tal cosa no se debe hacer, y si la hizo, está él como ejemplo. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Qué bonito, ¿ah? Sí, Señor. Vale la pena, hermanos. Gloria al Señor. Vi que la disciplina es buena. Es buenísima. Aún antes de cometer cualquier cosa, es bueno disciplinarse. Es bueno, dice la Biblia, afirmar el corazón en aquello que es bueno. Como por ejemplo, las esposas deben afirmar su corazón con su esposo. El esposo debe afirmar el corazón con ella. No puede andar vacilando. Ya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aunque le vea, aunque en verdad, porque hay veces que llegan días de insatisfacción, llegan días de que uno no mira muy bien el asunto, y la gente en vez de arreglar el asunto, lo incomoda. No, usted afirmó su corazón con ella, con él. Le voy a ayudar. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Ve que no nos deja ir. Pecamos, pero Él no nos deja ir así. Él no quiere que nos vayamos así. Por eso nos corrige. Por eso dice que el que confiesa su pecado hallará el favor de Dios. Y el que no, pues no prosperará. Porque el pecado lo va a destruir. El pecado lo va a estancar. El pecado lo va a mantener lejos de aquella realidad eterna que Dios trajo a nuestra vida. Y amén. Gloria al Señor. Sigo un poquito más adelantito. Gloria al Señor. Allí en Números 12:11. Gloria al Señor. Números 12:11. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice el número 12:11. Gloria al Señor. Dice, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Dice, y dijo Aarón a Moisés: ¡Ah, Señor mío! No pongas ahora sobre nosotros este pecado. Es que Moisés no había dicho nada. Moisés no había dicho nada. Y ustedes van a decir, pero ¿por qué a Aarón no le pusieron lepra? Es que la cosa no se inició con Aarón. La cosa se inició de la hermana. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, y dijo Aarón a Moisés: ¡Ah, Señor mío! No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No puede ella ahora no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y ahí Dios le puso su disciplina. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Vamos también a Samuel. Segunda de Samuel. Gloria a Dios. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 24. Estamos hablando aquí de la confesión del pecado, ¿verdad? La confesión. Es bien importante la confesión. Segunda de Samuel 24. 24:10. Amén. Dice, gloria al Señor. Dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová,
te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová. Noten, David ya había hablado al Señor diciendo, ¿verdad? Pidiéndole perdón, que había hecho neciamente. Amén. Y Dios manda al profeta. Le da una palabra al profeta porque vaya. Miren lo que dice entonces: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco en la disciplina, Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo, mire esto, es que David no era rebelde. Miren lo que dice David. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en manos de hombre. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo de Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. ¿Qué necesidad hay entonces, verdad, para cometer un pecado neciamente y que le venga una consecuencia como esa? Quiero decirle que aún el mundo sufre su propio desvarío, y no por su propia cuenta, por su pecado, porque ha violentado una regla de Dios, empezando por el sexo, los matrimonios, el robo, el latrocinio. A Dios no le gusta. Todo ese tipo de los asesinatos, el homicidio, a Dios no le gusta eso. Entonces el mundo está sufriendo cosas por eso. Y en la iglesia, el que comete un pecado no queda sin castigo, no queda sin corrección. Gloria a Dios, aleluya. Aconsejo entonces Y amén. que nos portemos bien. Amén, gloria a Dios. Si hay alguna cosita en el corazón que está ahí, esa tendencia negativa a hacer, hay que tirarla. Sigo leyendo porque no he terminado todavía. Entonces dice acá, el 16: y cuando el ángel extendió su mano, todavía el ángel estaba ahí, sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta, ahora detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, le dice, mire lo que le dice: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él saliendo. Entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo.
Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrenda de paz. Y Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la mortandad en Israel. La disciplina a veces cuesta hasta dinero. Gloria a Dios. Yo le digo, hermano, mire, Dios nos llamó para ser fieles, Amén, gloria para a no Dios. tener ninguna costumbre que las que uno tiene en el mundo. Fíjense que les digo por experiencia propia. Yo casi nunca he faltado a mi Señor en cuanto a los diezmos. Siempre he dado mis diezmos. Pero han habido ocasiones que los he dado tarde. Y ahí está el problema. Por darlos tarde, yo he visto la corrección de parte de Dios conmigo. Aleluya. ¿Cuánto Gloria a más Dios. cuando una persona no lo da? Les voy a decir esto. Cuando una persona no es fiel con Dios, en todas las áreas que uno debe ser fiel, corre el riesgo que su entendimiento no sea correcto en las Escrituras. Sí, amén. Porque la Biblia dice que Dios derrama espíritu de sabiduría a los rectos de corazón. Gloria a Amén. Jesús, amén. La buena sabiduría, la inteligencia viene de ahí, de Él. Pero si no hay rectitud de corazón, hay un problema. Y la otra cosa es que cuando el Señor mira que la persona insiste en esa parte, dice Romano que Él envía un espíritu de error, en algunas porciones dice de estupor, para que crean aquello como si fuera la verdad. Y ahí es el otro problema. Gloria a Dios. Bendito Dios, Amén. aleluya. Porque son cosas que Dios mandó, ¿verdad? Que son se necesitan en la tierra, gloria al Señor, para la obra del Señor. Y ahí está el asunto. ¿Cuál era el problema del rico? Eso. ¿Ves? Como hombre de Dios, tenía que ser un hombre dadivoso con los pobres, pues también ellos eran descendientes de Israel, pueblo de Dios. Pero ¿qué hacía aquel hombre? Miraba la gran necesidad y no hacía nada. ¿Ves? Entonces encontró que el reino de los cielos todavía estaba cerrado para él. Jesús, aleluya. Bendito Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y hermanos, Dios no nos llamó. La puerta está abierta para la salvación. Amén. Vale la pena entonces ser fieles al Señor. Amén. Y si alguna vez he cometido algún pecado, es bueno aceptar la corrección, la disciplina. Amén, gloria a Dios. Amén. Dios, aleluya. Gloria al Señor. Isaías 59. Todavía tenemos un tantico ahí. Isaías 59. Estamos hablando, ¿verdad? Que la persona que comete un pecado, pero que se arrepiente, alcanza la misericordia del Señor. 59, 12 al 14 dice: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados. Escucha eso. El prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de Jehová, de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira,
y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal, miren, escucha esto, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Gloria a Dios. Aleluya. Otro punto bien importante que quiero recalcar, tal vez no sea el tema, pero fíjate que los hemos vuelto bastante insípidos en cuanto a hablar del Evangelio, en cuanto a invitar. Gloria a Dios por lo que lo hacen. Gloria a Dios. Pero hay bastante pueblo en la iglesia que no lo hace. Aleluya. Y fíjense que ocuparse en las cosas del Señor es bueno. Porque estar ocupadito cuando usted está de balde, ¿qué le dan ganas cuando usted está de balde? Algunos de comer, algunos agarran el control, estiran el sofá hasta allá. ¿Ah? Qué tremendo. Y no estamos haciendo la obra del Señor. Amén. Y entonces, claro, no va a venir. Cualquier cosa nos va a mandar el Señor. A aquellos en Israel, a la iglesia, ya los primeros cristianos, ya organizados, se habían quedado ahí en Jerusalén, tranquilos. Nadie decía vamos allá a la ciudad de afuera. Nadie. Hasta que Dios levantó a Dios levantó a Pablo y le arremetió contra la iglesia. Oiga, salió la iglesia dispersa, salvo los apóstoles. Ellos no tenían por qué. Pero la iglesia, esa salió disparada. Tanto que Felipe fue a dar allá por Samaria, ¿se acuerdan? Felipe fue a dar allá por Samaria. Otros fueron a otros lados. Llegó hasta Antioquía. Y el evangelio empezó por la persecución. Pero no era necesario eso. Así que no vaya a decir nada cuando lo manden para su país. Santo. Gloria a Jesús. A predicar. Ojalá que lo manden a predicar. Gloria a Dios. Nosotros somos los portadores. Cristo dijo una palabra clave. Vosotros sois la sal de la tierra. Y nosotros somos la luz, los portadores de la luz. Amén, gloria a Dios. Nosotros. Mire, debemos hablar el evangelio. Debemos anunciar que Cristo salva, sana. Venga, allá en la casa yo tengo, allá en la iglesia yo. Amén. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Hagámoslo para la gloria del Señor. Lucas 23. Voy a terminar con esto. Lucas 23, 41. Gloria al Señor. Ve que cuando la persona no confiesa el pecado, se multiplica más. Vimos eso, ¿verdad? Gloria al Señor. Lucas 23, 41. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dice, nosotros a la verdad, justamente, dijo, mire lo que yo quiero que usted abra el corazón, porque cuando se trata de confesar, Dios está muy atento. Amén, gloria a Dios. Mire lo que pasó aquí. ¿Se acuerdan? Aquí es cuando Cristo está en medio de los dos, ¿verdad? Del ladrón y del otro que no sé qué era, homicida, creo. Amén. ¿Ah? Homicida, ¿va? El otro. Dice, entonces, pero miren lo que dice pero voy a leer desde el 39, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Y a nosotros.
y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? En la misma condenación, perdón. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¿Cómo ese hombre se dio cuenta que Jesús no merecía estar ahí? Solamente a través del reconocimiento. Reconoció que Él estaba colgado en la cruz por sus actos. Amén, gloria a Dios. Pero es ahí donde se le abre. Es ahí donde obtiene la luz de Dios. Pero nada ha hecho. Y por eso se gana el reino de los cielos. Porque reconocer que Él merecía estar ahí, eso era como tal diciendo: yo reconozco que estoy aquí por eso, pero Él no. Yo soy un pecador. Y esa palabra, siga leyendo, y dice: y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Aleluya. Es que la confesión es importante. Amén, gloria a Dios. Amén. La confesión es importante. El hombre ni siquiera le dice: sálvame. Pero él ha reconocido que es un pecador y que por eso está ahí. Pero sus palabras para Cristo son importantes. Y le dice, entonces él le dice: ay, ¿te acuerdas cuando vengas? Y él le dijo: no va a ser que me voy a acordar, hoy mismo te vas conmigo. Gloria al Señor. Así que su confesión le fue contado para poder obtener el perdón. Amén. Amén, gloria a Dios. Dicen amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Hechos 19:18. Hoy me regalan unos minuticos y terminamos. Gloria al Señor. Hechos 19:18. Gloria al Señor. Esta parte, ¿se acuerdan ustedes de lo de? Vamos a leerlo. Gloria al Señor. Dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y mire, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¡Qué dineral! Son caros los libros de los brujos. Pero es que la gente lo compra, y una Biblia que vale 50 pesos la gente no la quiere comprar. Que lo va a llevar al cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Llegaban confesando sus pecados. Señor, yo era brujo, pero hoy me convierto a ti y no vuelvo a ser brujo más. Yo era santero, hechicero, lo que fuera. Es que el que confiesa sus pecados prospera. Gloria al Señor. Primera de Timoteo. Para adelante. Primera de Timoteo. Ya nos vamos a ir, hermano. Sé que hay un poquito de cansancio, por mañana es sábado. 1:13 al 15. Dice: retén la forma. Perdón. Estoy en la segunda, yo es la primera. Gloria al Señor. ¿Qué dice? 13, ¿verdad? Habiendo yo sido antes blasfemo, dice el apóstol Pablo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores,
de los cuales yo soy el primero. Aleluya. O sea que el apóstol Pablo reconoció tanto su pecado que hasta se clasificó que él era el primero. Gloria al Señor. Qué lindo es escuchar voces así en la iglesia, pero es todo lo contrario. Todo lo contrario. Gloria al Señor. Entonces el fiel seguidor de Jesucristo no desea encubrir su pecado, sino que lo trae a Dios en confesión para que Dios le restaure. Primera de Juan 1:9, y ahí terminamos. Gloria al Señor. Primera de Juan 1:9. Gloria al Señor. Mire lo que dice la Escritura. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Gloria a Dios. Entonces, hoy se da cuenta usted cuando una persona cometió un pecado, pero dice que no, la palabra de Dios no está en su corazón. Ahí está otro, pero menos Dios. Gloria al Señor. Así que vale la pena reconocer la autoridad de Dios, vale la pena reconocer la autoridad de su palabra, porque su palabra es autoridad. Dice Eclesiastés que la palabra de un rey es con autoridad. Bendito sea el Señor. Y la otra parte dice, y nadie discute su palabra. Dice, nadie le puede decir, ¿qué haces? Porque su palabra es con autoridad. Esta palabra es lo que dice. Por eso Cristo dijo, yo no voy a juzgar a nadie. Cualquiera puede cometer cualquier cosa. Puede vivir de esa manera, morirse de esa manera. Pero en aquel día, dijo él, mi palabra. Mi palabra. ¿Qué dice mi palabra? Gloria al Señor. Por eso el Señor le preguntó al rico, le dijo, ¿los mandamientos sabes? Y él dijo, sí, desde niño. Gloria al Señor. Oh, él lo admiró, pero le dijo, querés ser perfecto, hay un poco de imperfección todavía contigo. Gloria al Señor. Gloria a Jesús.